Muy buenas noches a todos y nuevamente estén bienvenidos a esta su noche temática. Vamos a empezar. Está largo el tema y pues vamos a hacer lo más breve posibles. En esta su tema del árbol siniestro, hemos hablado de este árbol, porque se llama así, y hemos visto parte de las raíces y hoy es momento de la semilla. Bueno, miremos a ver, empecemos. Hemos hablado de la raíz del mal, la parte uno. Habíamos visto Babilonia la antigua y la vez pasada terminamos con Babilonia la nueva. En esta ocasión vamos a empezar con la segunda parte. Eso quiere decir que nos retrocedemos y vamos a ver porque estamos hablando desde el diluvio hacia adelante, ahora vamos a ver del diluvio hacia atrás y arrancamos con la semilla del mal, el principio y la serpiente antigua. Entonces yo creo que hoy nos va a alcanzar solamente el tema para la parte del principio y la serpiente antigua lo vamos a abordar en el próximo. Es un tema muy, digamos que demasiado denso para abarcarlo en solo un par de horas. Bueno, la semilla del mal, el principio. Tenemos dos corrientes, las cuales siempre se nos han enseñado y prácticamente una se nos ha inculcado a fuerza, o las dos, que es la religiosa y son las dos teorías de dónde venimos. Una es el evolucionismo y la otra es el creacionismo. Vamos a arrancar con esta y vamos a ver, digamos que las cosas interesantes que encontramos sobre esta. Bueno, sobre el evolucionismo tenemos entendido, ¿cierto?, que arrancamos prácticamente y venimos de los simios, de los homínidos, que son estas tres líneas azules, y que digamos que a través de los años, de los millones de años, el hombre o el mono tomó forma de hombre, que su capacidad craneal aumentó y que esto le dio la posibilidad incluso de hacer tallas, de poder entender su entorno, que pasó sencillamente de hacer un lugar donde vivir a pasar a tener dioses. Entonces, es prácticamente lo que se explica y dice que del tronco común se desviaron lo que es el orangután, el chimpancé, el gorila y otros especímenes. Pero que de esta línea, de este tronco común se dividió y salimos nosotros. Incluso se llega a decir que el tamaño fue aumentando, nuestra capacidad craneal fue aumentando, nuestras habilidades, y pues lógico, como lo muestra acá, también nos fuimos repartiendo a través del mundo. Esta es una parte de la teoría, hablamos, y esto prácticamente es de texto, ¿sí? O sea, en los colegios, en la actualidad, esto no lo dan en texto, como si fuese una ley. Entonces sería la ley de la evolución y no la teoría de la evolución. Entonces recordemos eso, que lo que nos están dando y lo que le están dando posiblemente a nuestros hijos en la escuela es una mentira basada en esto. ¿Por qué luego que es mentira? Porque no hay prueba. De estos eslabones perdidos no hay prueba. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Si ustedes se dan cuenta que esto es lo que nos han mostrado, que venimos del mono, muchas de las pruebas que se han encontrado son diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no sigue una línea evolutiva. Digamos que en la parte de la arqueología se ha evidenciado que las capas más profundas en la Tierra, donde se excava, donde se hacen estos hallazgos, pertenecen a una era más antigua que las capas superficiales. Pero de una manera interesante se ha encontrado que mucho de lo que debería estar abajo está arriba. Y de lo que debería estar arriba está en las capas más profundas. Incluso en algunos lugares donde se hacen estos hallazgos, todo está revuelto. Entonces, más que parecer una línea evolutiva, parece es una experimentación con un ser en diferentes etapas de esta línea temporal. Bueno, en la teoría de la evolución, ¿qué se ha encontrado hasta el momento? Lucy, que es este monito, un monito hembra, al cual se le da, digamos que, el punto donde empieza el humano a volverse humano, que se ha descubierto. Se ha descubierto que Lucy hoy en día, el común acuerdo en el que se ha llegado es que era un chimpancé de 90 centímetros. Pero dicen, bueno, hay más pruebas y más cosas. Como el hombre de Heidelberg, formado en la base de una mandíbula humana. O sea, en el tiempo donde se especulaba acerca de esto, en la época de Darwin,
aparecía mucho ayuvato que mezclaba cosas. Entonces ponía mandíbulas de simio y vamos a ver cómo ese tipo de falsificaciones se tomaron museos y todo y que después tocó retirarlos. Bueno, el nombre de Nebraska es formado en base de un diente perteneciente a un cerdo. Eso es lo otro, a veces cogen un pedacito de hueso y forman toda una escultura con cuerpo y todo a partir solamente de un hallazgo. El hombre de Piltdown, la quijada se descubrió, resultó ser de un mono moderno. Y el hombre de Pekín supuestamente databa de hace 500.000 años, pero toda la evidencia desapareció. De hecho, en los textos, en los libros de texto, encontramos todavía fotografías de estos cráneos que son falsificaciones. Aquí dice que la parte de arriba pertenece a la de un humano y la quijada pertenece a la de un simio. Y por 40 años más o menos se mantuvo en los textos que esto era una prueba de que nosotros venimos del mono. Incluso el padre fundador de la teoría de la evolución, Charles Darwin, hace unas conjeturas y finalmente en su libro llega a decir que él todavía no tiene la certeza de que esto sea posible, que en el futuro se descubrirán las pruebas necesarias, pero hasta el día de hoy no hay una. Esto. Otra falla que tiene la teoría de la evolución es que se supone que dentro de la línea evolutiva debería existir algo que se llaman las especies en transición. Las especies en transición son aquellas especies que están pasando de una a otra. Y hasta el momento no se ha encontrado, ni siquiera dentro de los fósiles se han encontrado esas especies en transición. Y hasta el día de hoy, si la evolución fuese cierta, encontraríamos monos pasando a hombres, o el pez que salió del agua, encontraríamos este tipo con los ADNs pertenecientes a las dos especies. Y hasta el día de hoy eso no se ha encontrado. Entonces, la teoría de la evolución prácticamente necesita más fe que el creacionismo. ¿Por qué? Porque escasean las pruebas. Hay un científico incluso que dice que si todas las pruebas sobre la evolución se pudiesen recopilar, cabrían en una pequeña caja tan parecida como un ataúd, que no hay, y sobraría espacio incluso. Entonces, realmente no hay pruebas de esto, no tenemos este tipo de especies en transición y, bueno, no quiero ahondar más en la parte de la evolución, porque si ustedes se van a poner a mirar y van a poner realmente a investigar sobre la evolución, se van a dar cuenta que la academia obliga al académico a dar por hecho esto, ¿cierto? Pero que no hay pruebas suficientes que lo sustenten. Y hasta el día de hoy, vuelvo y lo repito, sigue siendo una teoría. ¿Qué tenemos por el otro lado? Por el otro lado tenemos el creacionismo. El creacionismo prácticamente nos habla que un ser o seres inteligentes sencillamente nos hicieron. Incluso algunos científicos que se pueden considerar ateos han llegado a decir sí, o sea, mal que bien hemos avanzado tanto en la ciencia que hemos encontrado que esto no puede ser obra de azar, que unas replicaciones de ADN, prácticamente un código que se transcribe, que es un código leíble, eso está hecho por una mente superior. Entonces, empecemos con ese punto del creacionismo. ¿Por qué me voy a enfocar ahí? No le voy a dar palo a la parte de evolución, aunque podría ser para un programa entero. Pero quiero que empecemos con el creacionismo, que es donde más pistas nos van a dar de a dónde venimos y van a unir esa exposición, que es prácticamente el principio, que es la semilla, con la parte de la raíz. Habíamos hablado y prácticamente ya habíamos visto de Nimrod hacia adelante. Este es Nimrod, que fue hijo de Cus, que a su vez fue hijo de Cam y que a la vez fue hijo de Noé. Toda esta parte ya la habíamos visto, no vamos a hacer el resumen para ver los videos anteriores, en la parte de abajo se enlistan todos los videos, pero vamos a ver desde Noé hacia atrás, qué pasó realmente antes del diluvio y antes de que este personaje Nimrod llegara y por qué tenía este conocimiento, un conocimiento para hacer torres, estoy hablando que tenía unos conocimientos casi mágicos para esa actualidad. Bueno, en la historia de la creación nos vamos a poner en este punto. Aquí en este punto de Babel, donde ven esta línea negra, es prácticamente donde estuvo Nimrod viviendo, ¿cierto? Encontramos la parte del diluvio universal,
que no solamente es bíblico, muchas culturas hablan de este diluvio, y de aquí para atrás encontramos, digamos que Noé, Lamec, y hacia atrás hasta Adán, que vivió 930 años. Quiero que noten aquí la particularidad, que Adán vive 930 años, y miren cómo se empieza. Este largo de la línea es prácticamente el largo de la vida. Miren cómo empieza a disminuir a 230, 148, 205, 170 y algo, y empieza a disminuir. De esto vamos a ver por qué, que a veces nos dicen, no, es que el tiempo se medía de otra manera y un año era... Esto realmente es, digamos que una prueba de lo que voy a hablar más adelante, que es por qué nosotros dejamos de vivir tanto tiempo. Bueno. Para empezar, ubiquémonos en Génesis. ¿Por qué cojo este libro? Y quiero decirles algo. En este momento, denle un chance al libro, ¿sí? Digan, si hay una persona que dice, no, yo no creo en la Biblia ni en eso, simplemente denle el chance de leerlo, ya sea para usted un libro histórico, o no lo sea, ¿sí? O que no haya sido inspiración de Dios. Lo único que yo quiero es que tome las palabras que están acá y empiece a investigar si pruebas de lo que se dice acá se han encontrado realmente. Listo. Entonces, empezando Génesis 1, prácticamente las primeras palabras son las siguientes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a llegar solamente hasta ahí. ¿Por qué? Porque esto toca masticarlo muy despacito. ¿En el principio de qué? En el principio de los tiempos. Antes no existía el tiempo. Dios crea el tiempo. Y en el principio, o sea, cuando Él crea la línea temporal, porque Él estaba habitando un espacio sin tiempo. ¿Cómo es el espacio sin tiempo? La eternidad. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se habla de cielos, incluso la misma Biblia habla de 3 cielos, ¿sí? Habla del primer cielo, o la atmósfera, eso está en Génesis 1:20, el segundo cielo, que son donde están las regiones celestes, donde habitan los demonios, y más adelante entenderán eso, que se encuentra en Deuteronomio 1:10, también en Isaías 53. Tenemos el tercer cielo, que se encuentra en 2 de Corintios 12:2. Y en Job 37:15 encontramos este velo que vemos acá, que se describe como como un cristal. Entonces, existen estos 3 cielos, existen el primero, el segundo y el tercero, y dentro del primero es lo que conocemos como todas las esferas, ¿no? La troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, están dentro de este primer cielo. ¿Qué quiero decir con eso? Que como nos han enseñado que el universo es finito, no lo es. O sea, que el universo es infinito, no lo es. El universo tiene un fin y detrás de ese universo se encuentra un lugar que no tiene el tiempo. Mal que bien, todo el universo está sujeto al tiempo, ya sea que existan unos lapsos que aún no son entendidos. Existe un lugar donde ese tiempo ya no circula y es más allá de ese universo o del universo que creemos entender. Sigue ahí la parte bíblica, dice, entonces volvamos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya nos dimos cuenta que es en un principio del tiempo, crea todos estos cielos, ¿cierto? La tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Miremos algo interesante, que aquí eso toca, digamos que masticarlo despacito. La palabra cuando se traduce esto, que estaba desordenada y vacía, son 2 palabras que es boku, tohu. Es la traducción. Y dice que esto representa desordenado y vacío. Pero más adelante cuando nosotros leemos la Biblia, las partes azules van a ser las referencias para estas blancas. Entonces dice, en Isaías 45:18, dice, porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Y de una forma interesante, aquí donde dice que no la crea en vano, vuelve a utilizar las palabras bohu, tohu. O sea, Él no creó la tierra desordenada y vacía. Y otra cosa, que esta palabra estaba, la traducción es haya.
que digamos que en español podemos decir que es llegó a estar. Entonces, dice, en el principio crea Dios los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Sigamos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Veamos simplemente las palabras. Tenemos cielos, tenemos la tierra, tenemos un espacio donde pasó algo, y tenemos que ya había un abismo en esa tierra. Esto, digamos. ¿Qué se habla de los abismos? ¿O qué referencia hace bíblicamente sobre esta palabra? El endemoniado gadareno, en Mateo 8, 28 al 31, dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar, la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Miren eso tan interesante. Legión, una legión para los romanos eran 6.000 hombres. O sea, de 6.000 a 10.000 hombres era lo que comprendía una legión. O sea, sobre este personaje, el gadareno, había 6.000 demonios que estaban dentro de él. ¿Mm? ¿Y qué dicen los demonios? Entonces cuando Jesús les dice, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. El abismo en sí es una prisión para demonios, o sea, no es lo mismo que el infierno. El infierno bíblicamente, digamos que en la parte de la teología, se comprende como el lugar que van a ir los humanos, las almas humanas. En este punto, el abismo son unas cárceles diseñadas específicamente para demonios. Entonces, otra parte que encontramos, la palabra del abismo, es en Apocalipsis 9. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo de pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vuelve y se habla del abismo. Este abismo, de hecho, bíblicamente está reservado para abrirse al final de los días. Entonces, es prácticamente un lugar que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que dice que en este lugar pasó algo, ¿sí? Entonces, hablamos que incluso los mismos demonios, que eran 6.000 demonios que estaban dentro del gadareno, le dicen, no nos mande al abismo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Y los manda a los cerdos, y los cerdos corren y se despeñan. Pero es un lugar, y vamos a tratar de unir. Entonces, volvemos a lo mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya vimos cuáles son los cielos, esos 3 cielos de los cuales se habla. Y digamos que en el punto de la mitad, porque después dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué se ha creído? Vamos a arrancar con esta parte que es interesante. Se cree que de Génesis 1, ¿cierto? Del versículo 1 al 2 hay un espacio de tiempo del cual no se cuenta. ¿Por qué no se cuenta? Estos ya son los misterios que no se nos revelan, ¿cierto? Pero dentro de esto es lo que algunos teólogos han llamado como la teoría de la brecha. Entonces, ¿qué es la teoría de la brecha? Yo la podría dividir en una idea, en una guerra y en una caída. Entonces, ¿la idea cuál fue? Y lo vamos a ver bíblicamente. Dice, en Isaías 14, 12 al 15, dice,
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Algunas traducciones antiguas ponen este lucero como Lucifer. Entonces traduciría algo así como, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ojo, ya había naciones, y esto nos va a dar una idea del por qué cuando se habla de Caín, es que Caín tuvo hijos con las hermanas, no, habían naciones. Entonces, volvamos ahí dentro de un rato. Entonces dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En esta parte, ¿sí?, que fue digamos que prácticamente lo que Satanás dijo y cómo se reveló. Algunos dirán, no, pero ya nos están metiendo mucha Biblia y eso ni siquiera hay pruebas de eso. Listo. Pónganles el nombre que quieran, pónganle extraterrestres porque no están dentro de la Tierra. Esto ocurrió por fuera de la Tierra. Entonces digamos que hubo un complot y se trató de hacer una rebelión. Pero los que fueron expulsados, más adelante vamos a ver dónde caían, pero quiero que vean esta parte. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás no cayó dentro del abismo. Era una prisión y muchos de los que fueron despedidos cayeron dentro y están esperando hasta el día final para ser liberados. Pero él cayó por fuera, con muchos otros. Bueno, vamos a seguir entendiendo. ¿Qué fue la gran guerra? Dice Apocalipsis 12:7 a 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea, una contienda antes de que empezara. O sea, estamos hablando que la teoría de la brecha está hablando de una guerra en Génesis, antes incluso de la creación del humano. Antes incluso o sea, estaba la tierra, estaba el abismo, pero no estaba el humano. Y hubo una guerra, y esta gran guerra se describe aquí en Apocalipsis 12. Entonces dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando uno de los tres cielos. Esta guerra se desarrolló en el tercer cielo y de allá fueron expulsados. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si fueron arrojados del tercer cielo, muchos de ellos quedaron esparcidos en el universo, que es el segundo cielo. Y muchos cayeron, lógico, hasta el primer cielo dentro de la tierra y dentro del abismo. ¿Cuántos fueron de estos? Bueno, Apocalipsis 12 nos dice en la caída, también apareció, 12, del 3 al 4, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, en este punto se está hablando que prácticamente cuando ellos pierden esa guerra, que están allá, y Miguel y sus ángeles luchan contra ellos, los expulsan, ellos caen, quedan muchos esparcidos en el universo, que es lo que algunos de los cristianos dirían, esos son los extraterrestres, ¿sí? Ejemplo, hay un predicador que me parece interesante que se llama Armando Alducín. Él les dice que no son objetos voladores no identificados, dice que son identificados porque el cristiano sabe que son ángeles caídos. O sea, yo podría decir que son millones de millones, miliadas, lo que Satanás arrastró, que es la tercera parte del total de ángeles. Entonces no son pocos los que cayeron y posiblemente no son pocos los que estén dentro del abismo. Entonces, ¿qué pasó? Que prácticamente existen los que, no voy a decir los que quedaron arriba, sino prácticamente los seres que estuvieron leales a Dios y los que se rebelaron y sus ángeles. Pero estos fueron expulsados, ¿sí? Que pues yo lo pongo en esta gráfica, sencillamente es para ilustrar la situación. Entonces, que fueron expulsados, ¿sí? Y de aquí prácticamente es
donde se terminaría la teoría de la brecha. Bueno, es una teoría, ¿no? Que muchos teólogos plantean. Entonces estamos diciendo que Dios hace, en el principio Dios hace los cielos, hace la tierra, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Entonces sabemos que en ese espacio de que la tierra llegó a estar bohu, tohu, que fue desordenada y vacía, hubo una guerra. Y en esta guerra, en ese tercer cielo, muchos de ellos fueron despedidos y algunos cayeron al abismo. Algunos teólogos sí, incluso se afirman o dicen que cuando se habla de las tinieblas sobre el abismo, las tinieblas hacen una referencia bíblica a juicio. O sea, que sí hubo una guerra y hubo un juicio y los perdedores fueron condenados a este abismo. Retomemos una parte, ya la parte bíblica. La parte bíblica nos habla del principio. Entonces, con el perdón de ustedes, voy a tomar un momento la Biblia. Entonces, estábamos ahí sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, yo lo que no quiero es empezar a volverme un poco monótono en esto, tratando de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren leer la Biblia, pues ustedes la tienen en la casa. Lo que quiero es ir tratando de cubrir los pedazos bíblicos y enfocarme en los importantes para llegar hasta el punto donde entendamos cuál es la cadena de sucesos. Entonces, sabemos que la luz es una onda. Entonces, alguna gente que ha leído la Biblia dice, venga, pero ¿cómo así? No entiendo. O sea, Dios crea primero la luz y después crea el sol y después crea la luna. Sí, claro, Él crea primero la luz como una onda, si nosotros nos damos cuenta acá, ¿sí? Los que conocen realmente saben que el espectro es altísimo y esta es la luz visible. O sea, que Dios haya creado la luz sin necesidad de haber creado el sol es una posibilidad. Bueno, después se habla que Él separa las aguas, ¿sí? Y estoy tratando de parafrasear la Biblia. Si no voy a tomar la Biblia porque se nos haría muy extenso, estoy tratando de parafrasearla. Entonces, Él separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. Algunos dirían, ya sí, pues el cielo, la parte de las aguas de arriba, que prácticamente está hablando del proceso de evaporación y todo eso. Aquí hay un punto interesante para los terraplanistas. A los que no saben, hay una teoría que habla de que la Tierra sí es plana y que prácticamente es una teoría que se mantuvo durante mucho tiempo. Entonces, se habla de que esta parte sigue siendo agua. Yo no quiero enfocarme en esto, en la parte de la tierra plana, porque esto es otro cuento supremamente largo, donde se ha descubierto incluso, y hay videos, donde los cohetes o lo que llegan a lanzar, cuando sale, choca con algo y se ven burbujas. Incluso en las cámaras se alcanzan a ver burbujas. Cuando los astronautas están grabando allá afuera, aparecen burbujas. Entonces, pero no quiero enfocarme en esto, sigamos la línea de lo que vamos. Entonces, Dios prácticamente después de que separa la expansión y hace las aguas de arriba y las aguas de abajo, hace que salga tierra seca en estas aguas, que es lo que conocemos como la Pangea, y después en esa tierra hace que se produzcan frutos, cada uno con su especie. Él es específico en esa parte, como que cada uno con su especie. Y es específico por la razón que se me hace curioso que Dios entendiese que el hombre quería jugar con la genética de los alimentos. Y que desde un principio él dije, dejen eso así, cada cosa con su especie, ¿sí? Porque así es como funciona. No traten de corromperlo. Después, él hace las dos grandes lumbreras, que es el sol y la luna, una para que se señorease en el día, la otra para que se señorease en la noche, y hace las estrellas, con el fin, ya lo habíamos hablado, no de adorarlas, sino de crear una guía para los que estaban dentro de la tierra, para cosechas, para saber cuándo sembrar y todas estas cosas. Después, él crea los grandes monstruos marinos. A veces algunos ateos dicen, bueno, pero el cristiano, ¿cómo es que me mete? ¿Cómo va a meter los dinosaurios en esta historia? Pues hombre, está hablando de los grandes monstruos marinos y más adelante vamos a ver que hay hallazgos de ópar. Los ópar son
objetos que no son del tiempo, no coinciden con su tiempo, y en esos OPAR se van a encontrar hallazgos de hombres que convivieron con dinosaurios. Bueno, digamos. Entonces Dios crea los grandes monstruos, crea las aves y crea todos los animales que están sobre la tierra. ¿Listo? Después en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ojo que aquí lo está diciendo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Él no está solo, ¿sí? Entonces, no es un solo Dios que dijo, yo quiero hacer, ¿sí? De hecho, en Apocalipsis 4, de la Reina Valera, no voy a leer todo, pero si ustedes quieren tomar la referencia, quiero centrarme en esto. Dice, en la parte quinta, versículo quinto de Apocalipsis 4, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es posible que nuestra cabeza no logre entender lo que es un Dios, y es lógico. Nosotros no vamos a poder entender lo que es un Dios. Y hay ejemplos, los testigos de Jehová dicen, no, es que Él no puede ser trino, ¿sí? Los cristianos dicen, sí, Él es trino, Él puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, a veces hay unas discusiones en esto. Él puede ser más, yo supongo, no lo estoy diciendo de un ámbito bíblico, pero él es lo que Él quiere hacer. Entonces, digamos que limitar a Dios en lo que es y en lo que no es, ni siquiera nos incumbe. Pero estoy hablando de que Él no se encontraba solo, ya fuese que Él estaba como Padre, Hijo, Espíritu Santo, o con estos 7 espíritus de Dios, Él se comprende a sí mismo como un grupo. Entonces, dice que va a crear al hombre. Retomemos acá. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, se dice que se crea al hombre a imagen y semejanza de Dios. Lo creó varón y hembra los creó. Entonces, aquí no está hablando, en esta parte de Génesis 1, no está hablando que a este hombre le haya sacado una costilla y que haya hecho a esta mujer. No. Él está diciendo y le está diciendo, y creó Dios a los hombres a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra. O sea, a los dos los hace. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, para la pregunta de los que dicen de a dónde salieron las naciones de las cuales debilitaba Satanás, o de a dónde salió la esposa de Caín, o de a dónde salieron estos nombres desde las poblaciones vecinas a Edén, la Biblia lo está diciendo. Ya existían hombres antes incluso de Adán y Eva. Ellos no fueron los primeros, ¿sí? Habían ya poblaciones dentro del mundo. Después viene la Biblia y empieza, arranca con Génesis 2. Si los que tienen ahí la Biblia pueden mirar, que dice, para ese entonces había como un vapor de agua que inundaba la tierra y no había hombre que labrase la tierra. Esa parte es interesante. Después dice cómo viene a ser la creación de Adán y de Eva. Entonces dice que él prácticamente, Dios toma barro, hace la forma de este hombre y le da soplo, le da esa alma, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta, incluso la parte de la ciencia lo confirma, estamos hablando de que en esta parte, donde nosotros hemos hablado y donde hemos centrado todas nuestras charlas, que es la antigua Mesopotamia, ya hemos hablado arriba del Golfo Pérsico, vemos que es de color rojo y estamos hablando que la antigüedad de este lugar es relativo, pero algunas personas dicen que va de los 1000 a los 3500, y algunas personas osan decir que llega incluso a los 6000 años de antigüedad este lugar. Entonces, centremos, en esta parte está el Edén, ¿sí? Que es donde Dios, aquí lo tenemos un poco más cerca, donde Dios hace a este personaje, de hecho lo hace y lo pone en ese lugar.
Entonces encontramos que hay una descripción de Edén donde está prácticamente cruzado acá por el río Gihón, el río Pisón y el Diglat, que ahora es el Tigris. Entonces esta parte era Edén. Esta parte de Nod y de Gan prácticamente son los lugares donde fueron expulsados Adán y Eva, y la parte de Nod fue donde fue expulsado Caín. Más adelante hablaremos de eso. Solamente quiero que nos centremos en Génesis 2, leyendo cómo fue que se hizo Adán, ¿cierto? Que primero es lo que hace Dios. O sea, en la parte anterior, el hombre fue después de que él había hecho toda la parte de vegetales y todo eso. En esta parte él dice, en Edén, él planta un huerto, ¿sí? Y en ese huerto, o sea, en el lugar de Edén, donde él pone a Adán, a este personaje, era ajeno a todo lo del alrededor. O sea, todas las naciones y todos los pueblos circundantes eran ajenos a ese Edén. Y Dios crea a Adán, lo pone en ese Edén, y de hecho habla que en ese lugar existían dos árboles. ¿Mm? Uno, que era el del conocimiento, aquí yo simplemente pongo la ilustración para hacerme entender, uno, que era el del conocimiento, digamos que es este, el del conocimiento del bien y del mal, y el otro árbol, que era el de la vida. Habían dos árboles, no uno como uno diría que cree, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después que Dios hace los animales, se los lleva a Adán para que le dé nombre y toda la cuestión, ve que no encuentra como una ayuda idónea para Adán. Entonces es muy diferente a lo que había hecho con las mujeres de afuera, que lo creó un varón y una hembra, y afuera y multiplíquense y señorense en todo. No, este fue el contrario, porque llega y dice, no le encuentro una ayuda idónea a Adán. Entonces toma, lo hace caer en un sueño profundo, ¿cierto? Y toma una costilla, y de esa costilla hace a una mujer, y después de eso cierra la carne sobre la costilla. ¿Mm? Entonces, de esta manera es prácticamente como creó a Adán y creó a Eva. De hecho, ya Adán, muy contento, dice, ah, esto sí es carne, mi carne, ¿cierto? Y la reconoce como su mujer, y de hecho le pone ya el nombre de Eva, que era varona, y que se conoce como la madre de todos los vivientes. Bueno, este suceso ocurrió en Edén, vuelvo y lo repito, en un lugar que está cercado. El resto del mundo ya tenía naciones. Bueno, ¿qué pasó? Dice, sigue ahí el cuento. Y dice, pero la serpiente era astuta. Ya hemos hablado que la teoría de la brecha había hablado de unos ángeles caídos y que Satanás incluso ya estaba en la tierra. Que no había caído en el abismo y que no era prisionero, pero este personaje con cantidades estaban dentro de la tierra, ¿sí? Y este personaje se infiltra, se mete en Edén, ¿cierto? Y le dice a la mujer, como, con que Dios te ha dicho que no comáis de este árbol, lógico, el otro podía comer. Ahora analicemos lo siguiente. Si Eva podía comer, tanto Eva y Adán podían comer del árbol de la vida, ¿qué quería decir eso? Que ellos eran inmortales. ¿Sí? Dios no le dijo, no coman del árbol de la vida. No, Él les dijo, no coman, no vayan a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué fue lo que llegó este personaje? Es decir, bueno, con que Dios les ha dicho que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues bien Él sabe que el día que ustedes comiesen de eso, se abrirán sus ojos y ustedes serán como dioses. Entonces, prácticamente fue la tentación, y Eva ve el fruto, lo ve deseoso, y ve que es apto para el conocimiento, para alcanzar la sabiduría, y pues esta mujer cae. Se habla de, incluso algunas de los papiros egipcios hablaban de estos seres que eran reptiloides. Ya sabemos que la teoría de la brecha nos está llevando a que habían en la tierra naciones, y dentro de estas naciones, de estos humanos que Dios había creado, habían ángeles caminando entre ellos, pero eran ángeles caídos, ¿sí? Lo cual se nos conocería más adelante como los Grigori o los vigilantes. Entonces, estos seres, pues digamos que el líder de ellos se infiltra, hace caer a Eva. Eva toma el fruto, no se sabe cómo es el fruto. Alguna gente lo relaciona con una manzana, pero no es. Incluso el libro de Enoc, y esto no es bíblico, señores cristianos, entonces me perdonarán, no es bíblico, pero el libro de Enoc incluso habla de que
describe el aroma y él dice que es agradable y que en los días últimos se les darán a las personas, a los justos y a los que realmente estuvieron de acuerdo a la ley de Dios, y que esto los rehabilitarizará, perdón. Entonces, habla de este árbol y habla que solamente el aroma puede dar vida. Bueno, eso es Enoch, no es bíblico, volvemos a lo mismo. Entonces, este personaje que se infiltra, que le da el árbol del conocimiento del bien y del mal, hace que, pues, lógico que Eva caiga en tentación, ella prueba el fruto, y prácticamente después aparece el esposo y ella le da de comer a Adán, ¿sí? Entonces, ellos descubren, aquí pasan muchas cosas. En el momento que ellos toman el conocimiento del bien y del mal, quiero hacer un paréntesis, pequeñito, por decirlo así. Hay algo importante. Hay religiones que a uno le dicen, y no quiero nombrar la religión, que uno va a ser Dios. ¿Sí? Y quiero enfatizar en esto, ¿por qué? Porque es que fue la primera mentira de Satanás. Cuando Satanás le dice, prueben del árbol del conocimiento y serán abiertos sus ojos y ustedes serán como dioses, conociendo el bien y el mal, es una mentira, la primera mentira que se dijo en Edén, ¿sí? Y hasta el día de hoy hay una religión que dice, ustedes van a ser como dioses. Entonces, no puede uno esperar llegar a ser como un dios, ¿sí? Entonces ahí como eran hereje, ¿no? Sí, no puedo yo aspirar a querer ser como Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en el transcurso de la historia, ellos abren sus ojos cuando Eva prueba el fruto, el conocimiento del bien y del mal, y se lo da a su esposo, entra en ellos, digamos que un desorden genético, ¿sí? Lo cual los lleva a ellos a la mortalidad. O sea, de hecho, sí murieron. No era que la serpiente dice, no, ustedes no van a morir. Claro, no iban a caer ahí en el acto con un paro cardíaco ni nada de eso, sino que su inmortalidad acabaría y empezarían a contarse años. ¿Se acuerdan que ahorita les mostré la gráfica donde él vivió 900 pico de años? Exacto. Pero después de eso él se volvió mortal. Y ahí empezó a contar el tiempo. No sé de ahí para atrás cuánto él hubiese vivido de ese espacio de tiempo. Entonces aparece Dios y los ve a ellos y ellos dicen, sí, es que nos escondimos porque nos sentimos avergonzados y nos cubrimos. Entonces le digo, ¿y a ustedes quién les enseñó que estaban desnudos? Ojo, ellos tenían una inocencia. O sea, eran inmortales, eran inocentes, ¿sí? E incluso percibían cosas que nosotros perdimos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en este momento no podemos ver las legiones. O sea, no podemos ver ni ángeles ni demonios. No los vemos. Claro, existen cosas misteriosas, que se movió esto, que sucedió esto. Hay videos que muestran ese tipo de cosas, ¿sí? Pero nuestra visión humana, a raíz de ese pecado original, perdió ese contacto de ver este tipo de cosas. Entonces, no solamente perdimos la inocencia, no solamente nos volvimos mortales, que entra ese pecado original en nosotros, sino que también perdemos la visión de estos seres. Entonces es fácil que en este momento nos puedan engañar y aún están susurrando al oído. Y nos puedan engañar fácilmente porque no los vemos. Entonces, después de que pasa esto, Dios dice, bueno, por tanto, empieza prácticamente a decir, ¿qué hiciste? Le dice a Eva. Entonces llega y Eva le dice, no, es que fue perdón, empieza con Adán y le dice a Adán, pues, ¿qué hiciste? Entonces dice, no, la mujer que me diste me iba a probar. Y le dice a la mujer, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces le dice, no, es que fue la serpiente que me engañó. Entonces empieza prácticamente la serie de castigos y le dice a la serpiente, por tanto, tú te arrastrarás y comerás polvo. A la mujer le dice, que es la parte más interesante, le dice que va a poner enemistad. Y ojo con esto, que aquí es prácticamente donde arranca todas las charlas que hemos hecho, ¿sí? O sea, todo el cuento que he echado hasta el momento es para llegar a este punto. Cuando llega y le dice que va a poner enemistad en la mujer y su simiente. La palabra simiente viene de la palabra esperma. Entonces va a poner una enemistad entre la línea genética de la mujer y entre la línea genética de la serpiente, de Satanás.
¿sí? Y dice, y tú le herirás la cabeza y ella, o sea, la serpiente, te herirá el carcaj, o el talón. Esto. Esta fue una de las, por decirlo así, la primera profecía. Se había hecho ya la primera mentira y empezaba la primera profecía. ¿Qué pasa después? Para mí y para algunos teólogos, esto es lo que más adelante se conocería como la guerra de las clases, ¿sí? Siempre ha habido una clase que lidera y una clase que prácticamente ha sido la oprimida. Ya sea Carlos Marx, que lo llame como la guerra de las clases sociales, ¿sí? Pero se han visto estos dos distanciamientos. ¿Mm? Dentro de la línea de la mujer, sabemos que Eva tiene a Adán, tiene a Abel, a Caín, a Set, y hay una línea genética pura de Eva que va a traernos este personaje, que es Jesús. ¿Sí? Dentro del cristianismo, Jesús es un salvador, y Jesús no es ficción porque existen las pruebas, más adelante hablaremos de eso. Y habla de estos hijos. ¿Qué es esta genealogía? Dice, los que recibieron, los que creen en su nombre son hijos de Dios. Juan 1:12. O sea, que uno se hace hijo, sea o no sea genéticamente de la línea, por aceptar a Jesús. De hecho, si pudiésemos mirar, si tenemos esa genética, porque no somos reyes, no somos gobernantes y tampoco somos presidentes. Bueno, ¿qué le dice a la mujer? Después de que le dice a la serpiente, por lo tanto hiciste eso, bueno, pues entonces te vas a arrastrar y vas a comer polvo, y le echa su maldición. Le dice a la mujer, le dice, aumentaré los dolores de tu preñez, ¿sí? Que prácticamente fue uno de los castigos, los dolores de la preñez. Y al hombre le dice que va a empezar a tener que trabajar, va a empezar a tener que sudar para ganarse su pan y que la tierra le iba a producir cardos y espinos. ¿Por qué? Porque ellos las llevaban fácil en la parte del Edén, ellos incluso comían y se dice incluso que en Edén los animales, los leones y todo esto eran vegetarianos, ellos no tenían necesidad de comer carne. De hecho, el pecado cuando entra en el hombre no solamente afecta al hombre y afecta a la mujer, sino que afecta al mundo entero. Entonces quiere decir que los animales también se vieron afectados por ese pecado original. Entonces, que le iba a dar cardos espinos, que iba a trabajar el resto de su vida para ganársela con el sudor de su frente. Y ojo acá, porque es bien interesante, que él no le está diciendo al hombre, esclavice, él no le está diciendo al hombre, haga una megaproducción, ponga unas maquilas, no está diciendo, dice usted tiene que sudarla y usted tiene que cultivar la tierra, y si en lo posible saque eso, porque eso va a ser el resto de su vida, ¿sí? Porque fuiste del tomado del polvo y al polvo volverás. Entonces prácticamente aquí termina los castigos, por decirlo así. De hecho, la palabra trabajo viene de un objeto de tortura que será el tripalum. Bueno. Pero ¿qué pasa después? Después de que él reparte, después de que Dios dice, por tanto hiciste esto, pues a ti te corresponde esto. La mujer hiciste esto, por tanto te corresponde eso. El hombre hiciste esto, por tanto te corresponde eso. Entonces llegan ellos y dicen, bueno, ahora no sea que el hombre alargue su mano, o sea, él ya había comido de un árbol, digamos que fue este, él ya había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos que dijeron, ojo, no sea que el hombre alargue su mano y tome ahora del árbol de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces seríamos malos como somos, pero inmortales. ¡Qué peligro! Incluso para el universo. Entonces ellos deciden sacarlos. Dicen, no, aquí nomás no sea que cojan de este árbol y se queden inmortales y malos. Alguna gente dice, bueno, ¿y por qué Dios no quiere que tengamos conocimiento? O sea, ¿cuál es la cuestión de que Dios no ha querido que nosotros probáramos ese conocimiento del bien y del mal? Por la sencilla razón de que nuestro corazón no está preparado para recibir el conocimiento. ¿Sí? La prueba, salgamos y veamos el mundo. Tenemos el conocimiento y no lo utilizamos de la forma correcta. ¿Sí? Hemos hecho bombas, hemos hecho máquinas para explotar el subsuelo, y creemos que eso es evolución, y creemos que ese es el conocimiento, y estamos en la panacea de la evolución para los que creen. Pero realmente, ¿qué nos ha llevado el conocimiento? Incluso a destruirnos. Cuando Dios lo único que quiere es que amemos al prójimo, al que está al lado. O sea, cuando usted logre amar a esa persona que está a su lado,
usted va a empezar y se ame, o sea, cuando se ama a esa persona, tanto como se ama a usted, ¿sí? Posiblemente el conocimiento se lo voy a dar. Antes no es necesario porque no lo va a utilizar bien. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son expulsados, seguimos acá con y viene la historia de Caín y Abel. Y dice, conoció a Adán a su mujer Eva. Ya sabemos que la cuestión conocer es un ámbito sexual que es estar. O sea, Adán está con su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo frutos de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, estamos hablando que estamos hablando que habían dos ofrendas, que Caín presenta una ofrenda y que esa ofrenda sí es agradable, que no es agradable, y que Abel presenta una que sí es agradable. Ya habíamos hablado antes de este pedazo y habíamos dicho que lo que había entregado Caín existía la posibilidad que no fuese lo mejor, así como hizo Abel. Abel entregó al ovejito más gordo, lo entrego en sacrificio, no me lo guardo para hacer una mejora genética, no, sino lo entrego porque creo en Dios y que Él me va a dar uno mejor que ese, ¿sí? O 10 mejores que ese, era la cuestión de probar la fe. Entonces él dice, mientras que Caín dice, no, demos esto. Entonces Dios no mira eso y miren lo que les dice. Le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Cuando habla de enseñorearse del deseo y todo eso, posiblemente está hablando de un ámbito sexual. ¿Qué quiere decir? Que como ellos ya habían sido expulsados de Edén, ellos no podían volver a Edén, ellos estaban en contacto con otras naciones. Y es posible que en esas naciones se adoraran a estos grígoles, a estos ángeles caídos. Entonces, Caín, es posible que llegara una mujer a la puerta y dice, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Enseñorearse era hacerse con esa mujer. Es posible, y es mi hipótesis, esto no es bíblico, que esta mujer hubiese llegado a decirle, preste lo mejor de sus vegetales, que yo lo tengo que ofrendar a un Dios, o se lo tengo que dar a un ángel. Entonces Dios sabía eso. ¿Y qué hizo Caín? Pues le dio porque estaba deseoso de esta mujer, y él simplemente guardó lo que tenía y dijo, esto ya va para Jehová. Y Dios se dio cuenta de eso. Entonces él por eso le hizo, si hicieses bien no serás enaltecido. No, hombre, me di cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos la historia de que Caín le dice al hermano, bueno, vamos a dar un paseíto. Entonces, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar la fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. ¿Por qué tengo esta parte en amarillo? Sabíamos que Adán ya tenía una maldición sobre sí. Él, por haber comido el fruto que le ofreció su esposa y haber adquirido el pecado original, le dijo Dios, bueno, pues la vas a sudar y a cultivar. Pero Caín prácticamente tenía una doble maldición. ¿Sí? Le dijo, ahora sí es que la tierra, ¿cierto? Dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces ya él dice, uy, esto es como muy duro. Entonces, ¿qué dice? Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. O sea, se podía diferenciar las naciones y las personas que estaban ahí de él.
Entonces, a él lo podían identificar fácilmente, porque no era posiblemente de una forma morfológica parecida a los que estaban afuera. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó la tierra de Nod, al oriente de Edén. Habíamos visto la tierra de Nod, que se conoce como la tierra del fugitivo. Entonces ahí está una ilustración de cómo Caín mata a Abel. Y vemos que volvemos al mapa acá, este era Edén, ellos prácticamente fueron a Gan, y él es expulsado a Nod, ¿sí? A las tierras del fugitivo. Entonces él queda allá, y ahí es cuando él empieza y él entra en contacto con estas mujeres, ¿sí? Con estos ángeles caídos, con estas mujeres, y de ahí es donde sale una genealogía, una línea genética, digamos así, bien interesante. Entonces, ya estamos terminando. Yo sé que vamos 56 minutos, algunos están cansados, pero vamos a darle y ya vamos a terminar. Entonces, sabemos que Caín se juntó con los hijos e hijas, ¿cierto? Y 7 generaciones después estuvo Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, que no es Matusalén, Matusalén es de la línea Seth, Lamec tiene 2 esposas, Ada y Sila. De Ada tiene Jabal, Jubal, y con Sila tiene a Tubal, Caín y a Naama. ¿Por qué quiero mostrar esto? Bueno, sencillamente es para que empecemos a atar esos puntos de la línea genética de la mujer y de la línea genética de la serpiente. Entonces, Jabal era conocido por hacer tiendas. Empezó haciendo tiendas, ¿cierto? Y también se le reconocía por tener ganado. O sea, era una persona poderosa, una persona que sabía de eso, incluso una persona que sabía de hacer tiendas y otras edificaciones. Estaba Jubal, que Jubal se le atribuía la música, se le atribuía el hecho de hacer arpas, de interpretar música. Y estaba Naamá, que es la tercera, eran 4. Naamá se le conocía por el hecho de saber de brujería. Entonces ella sabía de las estrellas, astrología, brujería, hechicería, y muchas de las doctrinas de esta bruja, que fueron de las primeras, las ha recogido Aleister Crowley y Madame Blavatsky dentro de muchos de sus escritos de brujería actual. Y finalmente tenemos a Tubal-Caín. ¿Por qué lo dejo yo al final a Tubal-Caín? Porque es uno de los personajes más interesantes de la línea genética de Caín, o de esta línea genética de la serpiente. Tubal-Caín se reconocía por ser un hábil herrero, por decirlo así. Fue de los que se les instruyó en la acuñar monedas, y no solamente en acuñar monedas, sino en hacer herramientas de guerra, y fue enseñado también en el arte de la guerra, o sea, todo lo que son maniobras militares y todo esto. Al día de hoy, estos son símbolos actuales, vemos que los masones se reconocen con el Tubal-Caín. El tú son 2 bolas y un palo, por decirlo así. Entonces, este emblema que vemos acá, de las 2 bolas y un palo, era lo que representaba el nombre de Tubal-Caín, muy asociado a este que vemos acá, que es el compás y la escuadra. Entonces, que son símbolos masones, sí lo son. De hecho, antes de Nimrod, del que estábamos hablando, existía Tubal-Caín. La pregunta es, ¿de dónde aparecieron estos conocimientos? O sea, ¿de dónde Tubal-Caín aprendió a hacer monedas? ¿De dónde aprendió a hacer espadas? Aprendió a forjar espadas, sabía que en temperatura tenía que enfriarlas, ¿sí? De dónde Nana sacó toda la parte de hacer brujería, incluso utilizar plantas para crear venenos. Pues realmente ese conocimiento viene de los griegos. O sea, los ángeles caídos no eran cualquier ángel, eran ángeles que tenían un conocimiento impresionante y que posiblemente habían vivido millones de años sobre la tierra antes que los mismos humanos. Entonces, estos personajes, estos ángeles caídos, le entregan el conocimiento a los humanos. Dentro de estos personajes encontramos a Azazel. Azazel es prácticamente uno de los líderes con Chiasa, creo que es el segundo, o el primero, mejor dicho, porque el Chiasa es el líder. Este
Azazel, quiero que noten este pedacito acá. ¿Sí? Este es un símbolo, el símbolo de Azazel. Y quiero que vean lo parecido con con el escudo masónico. De hecho, esta G que se encuentra acá, si uno le preguntara a un masón, ¿qué quiere decir esa G? Ellos van a decir, no, representa God, o sea, Dios. Pero realmente esta G que vemos acá son la G de los Grigori, o sea, o los vigilantes o los ángeles caídos que fueron expulsados a la tierra y que adiestraron a los humanos en el arte de la guerra, en el arte de la brujería, en el arte de la banca, ojo, de la banca, en el arte del engaño, y le digo arte porque eso no es arte, en la guerra y en todo ese tipo de cosas. Entonces, estos ángeles caídos fueron los que enseñaron a los humanos. Nombres de ángeles caídos, vamos a encontrar un montón. Y dentro de estos ángeles caídos, digamos que uno de los estudios, que es la demonología, ellos dicen, este ángel o este Grigori enseñó tal cosa, este Grigori enseñó tal otra. Entonces eran alrededor de 200, y esos 200 eran no malos líderes. De hecho, esos 200, volvemos a lo mismo, no voy a decir nada bíblico en este momento, eso es extra bíblico, eso es un libro apócrifo, el libro de Enoch, y Enoch habla de los 200, incluso los nombra y dice qué hacían dentro de la tierra. Él es un poquito más específico en cuanto a esto. ¿Qué pasa con estos ángeles caídos? Dice que estos ángeles caídos encuentran, o sea, no solamente adiestran a los descendientes de Caín, sino que encuentran hermosas las hijas y empiezan a mezclarse con las hijas. Como ya habían pasado tantos años, ya no solamente eran las hijas de Caín y la descendencia de Caín, sino se habían mezclado incluso con las hijas de la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos sabían, ellos eran astutos y decían, dentro de esta línea genética va a llegar un hombre que nos va a hacer el mal, o sea, nosotros como demonios, y va a salvar a esta especie. Entonces ellos querían destruir la línea genética pura de Eva para que no naciese Jesús. Entonces ese prácticamente fue todo el complot que ellos habían hecho. Entonces ellos se mezclan con estas mujeres, con las humanas, y de esta mezcla de gigantes y humanas, de demonios y humanas, aparecen los gigantes. ¿Sí? Entonces todo el mundo decía, esto ya se pasó de castaño a oscuro. Gigantes, sí, y hay pruebas. No las vamos a tocar porque en este momento se nos completa la hora, pero sí, hay pruebas de todo lo que les estoy diciendo. Entonces, habían gigantes, pero solamente un personaje dentro de la historia bíblica tenía la línea genética pura de Eva, y era Noé. Entonces, cuando Dios se da cuenta que la maldad del hombre había sido mucha dentro de la tierra, que la promiscuidad, que se habían mezclado los gigantes, que incluso los gigantes cogían monos y volvían experimentos, o cogían la genética humana y le hacían experimentos, todo esto es prácticamente la historia de los Anunnaki. Estos ángeles caídos son estos, ¿sí? Pero solamente un personaje se encuentra justo ante los ojos de Dios. Y él dice, dentro de él voy a salvar la genética que necesito que pase, pero porque voy a acabar de todo. Entonces uno dice, pero qué Dios tan malo. Sí, pero es que él necesitaba acabar con una línea genética que quería acabar con la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el diluvio, ¿sí? Elimina a estos gigantes, y muchos de los gigantes y de los demonios que vivían para la época fueron directo al abismo, a las cárceles de demonios. ¿Listo? Terminamos, ya estamos terminando. Me ha hecho un poquito largo, pero ya con esto prácticamente cerramos con un resumen. Estamos hablando que Dios crea a Adán, crea a Eva, crea a los humanos. Sabemos que hay una rebelión en el tercer cielo. Estos ángeles caen, estos ángeles se mezclan con las humanas, y no solamente se mezclan con las humanas, sino les enseñan el arte de la guerra, la usura, patatín patatán, y de esta mezcla de ángeles y humanas nacen los gigantes, que en otras culturas se conocerán como los atlantes, los que vivieron en las tierras de la Atlántida. Sí, de la Atlántida. Por el lado de Adán y Eva, ellos tienen sus hijos, Caín mata a Abel, Caín es desterrado, tiene su descendencia, y Set, aquí queda Abel, este es Set prácticamente la línea genética para Noé. Entonces, prácticamente hasta ahí es la charla de hoy. Hemos visto cómo arranca, cómo hubo una guerra en el cielo, cómo estos ángeles caen, cómo
tratan de destrozar la genética humana, Dios dice, basta, manda un diluvio, elimina una cantidad, pero muchos se salvan. Y vamos, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, la historia de David y Goliat, hombre, ¿habían gigantes después del diluvio? Sí, sí, también hubo. ¿Sí? Entonces, las dos líneas genéticas se preservaron. Ya no tan fuertes como en la antigüedad, pero se preservaron las dos líneas genéticas. Entonces, para la siguiente charla, vamos a hablar de la semilla del mal, la serpiente antigua. Cómo estas dos clases, estas dos líneas genéticas siguen hasta el día de hoy y una oprimiendo a la otra. Bueno, soy Miguel Ángel Rodríguez, les agradezco a todos su presencia. Mando saludos a Javier, a Samuel Rincón, a Adriana. Un saludo también a los que nos están viendo acá en Toronto, a John. Muchas saludos a todos y hasta una próximo domingo a las 8 en la noche temática. Gracias.